El siguiente caso proviene de una familia hindú especial. Un día, su vida sencilla y normal se vio ligeramente alterada. Todo empezó con lo que, a primera vista, parece un vídeo normal y corriente. Según el autor de los vídeos, así empezó todo. Desde el momento en que un día su hijo empezó a prestar atención a algo que ni él ni su mujer podían ver. En este mismo vídeo podemos ver que el niño parece algo asustado, pero con el tiempo, el niño empezó a llamar a lo que fuera su propio amigo. Pocos días después, se produjo otra extraña situación. Mientras estaban sentados juntos en la sala principal, la alarma de incendios saltó de repente sin motivo. Era extraño, pero no le prestaron mucha atención en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, su actitud empezó a cambiar. Un niño inocente sentado en el suelo jugando tranquilamente y, en un momento dado, algo que ni siquiera podemos ver le roba el cuaderno. Los asustados padres no podían seguir ignorando algo así que pidieron consejo a unos amigos, y estos sugirieron poner canciones religiosas, tanto hindúes como cristianas, pero nadie podía saber qué efectos tendría un experimento así. Cuando las canciones religiosas llenaron la casa, empezaron a salir gusanos retorciéndose por varios sitios, casi al mismo tiempo. Era muy extraño, porque nunca antes había ocurrido algo así. En total, pudieron cazar 33 gusanos que salieron como al son de las oraciones. Por otra parte, una cosa era cierta: la situación se estaba poniendo realmente seria. Durante una de las noches siguientes, el hombre fue despertado por un ruido procedente de la habitación principal. Para colmo, el número de sus noches inquietas pronto empezó a aumentar.
Could you please drop? Fuera lo que fuese, parecía que poco a poco se hacía más fuerte, al igual que la actividad. Curiosamente, a estos sucesos siguieron casi 2 semanas de silencio, y justo cuando parecía que todo había terminado, una cámara grabó algo realmente extraño. Cuando el hombre recibió la alarma de un detector de movimiento en mitad de la noche y fue a comprobarlo, no encontró nada sospechoso, pero la cámara captó una misteriosa figura apenas visible que parecía moverse justo detrás de él. Pronto Zack decidió compartir sus pensamientos sobre todo lo que estaba pasando. Cree que la situación en la que se encuentran tiene algo que ver con una mujer mayor que acogieron como ama de llaves hace un tiempo. El comportamiento de la mujer era muy extraño. Nunca se comía las comidas que preparaba y por la noche solía sentarse a oscuras y mirar a la puerta de la habitación sin motivo. Al final, tuvieron que dejarla marchar porque el niño simplemente tenía miedo, pero poco después de separarse, empezaron a ocurrir cosas difíciles de explicar en el apartamento. Por eso, temía que la mujer mayor hubiera echado una maldición sobre su familia. Y lo que era peor, fuera lo que fuese, no tenía intención de detenerse. Y los días siguientes trajeron una nueva dosis de miedo. Durante una de las noches siguientes volvieron a despertarles unos sonidos difíciles de asignar, pero cuando Zack fue a comprobarlo, esta vez no descubrió nada especial. Solo pudo ver lo sucedido después de mirar la cámara. Y de nuevo objetos que se movían solos y una vez más, una misteriosa figura apenas visible. Pero después de un rato, experimentaron algo completamente diferente. Who is it? Who is it?
En medio de la noche, alguien intentó entrar en el apartamento. Pero cuando Zack abrió la puerta, no pudo ver ni rastro del intruso. Es más, casi en el mismo momento oyó pasos detrás de él, pero cuando se dio la vuelta no había nada raro. Después, fuera lo que fuese, empezó a mostrar cada vez más actividad. Dejó de mover objetos suavemente y empezó a lanzarlos. Era como si cada día fuera más fuerte. Han pasado unas semanas desde que guardé esos vídeos para mostrártelos, y desde entonces han subido muchos más. Este fragmento ya es suficientemente largo, pero si os apetece, echad un vistazo a su canal donde sube cada actividad paranormal. Como siempre, encontrarás el enlace a su canal en la descripción. Eso sí, no olvides contarme luego en los comentarios cómo es la situación. Pete y Ash son la típica pareja TikTok. En el perfil compartían las cosas habituales como vídeos divertidos, caras tontas o algunos retos TikTok. Sin embargo, en algún momento, algo ha cambiado y ha sido por lo que han empezado a experimentar. Pero lo mejor es empezar por el principio. Okay, let's see if I can actually capture some of this, but not walking the back of our property and hearing this weird ass noise. It's like, I don't know, like some sort of, and of course it stops right when I set the camera rolling. Something like weird, it's like a bird call or something. That's, oh, I hope the camera picked that up. It was, there. Yeah, that. I do not know what the heck that is. So weird. I don't know. Never heard a call like that before. Maybe our woods are haunted. Desde hace algún tiempo, en el bosque cercano se oyen ruidos muy extraños que no se pueden comparar con nada. Y aunque ha pasado algún tiempo, no se ha podido aclarar de dónde procedían. Finalmente, animados por los seguidores, decidieron hacer una excursión más larga por el bosque para intentar averiguar más cosas sobre los misteriosos sonidos. Pasaron un par de horas recorriendo la mayor parte del bosque cercano a su propiedad. Por suerte, no volvieron sin nada, porque en algún momento ocurrió algo realmente extraño. Right, we went towards the noise. We haven't really heard much anything since. That was louder. It sounds like it's more than one. That was louder than I've heard it before. Haven't. No, seriously, Peter, it sounds like it's coming towards us. No, it's Seriously. we're gonna be okay. It's just. No, I'm scared. Oh my God. Lo que experimentaron les hizo huir lo antes posible y, de hecho, les obligó a tomarse todo el asunto más en serio. Así, la pareja no tardó en comprar una cámara de rastreo, con la esperanza de poder utilizarla para rastrear el origen de los misteriosos sonidos. Lamentablemente, no se grabó nada durante mucho tiempo. Solo compartieron un vídeo que era diferente de los demás, pero podría haber sido literalmente cualquier cosa, pero corriendo muy cerca de la cámara. Además, debía de ser bastante grande porque la cámara colgaba bastante alto. A medida que pasaba el tiempo, parecía que la situación empeoraba. Notaron con preocupación que los sonidos se acercaban cada vez más a la casa, como si esta entidad también empezara a prestar atención. Un día, cuando Ash ya estaba de camino a casa a altas horas de la noche, le pareció notar algo extraño en la carretera. Decidió comprobarlo. Sacó su teléfono móvil, empezó a grabar y salió valientemente del coche.
Llegó un punto en el que ni siquiera podían sentirse seguros en su propia casa. No, just stay upstairs, okay, Ash? No, just stay upstairs. I'm scared. It stopped. Babe, do you see anything? I don't know. I don't see anything. It sounds like it's on the porch. I know it sounded right, like it was right outside. Are we going down? No, just stay up there. Please go. Do you see anything? I don't know, it doesn't look Oh my god, come here. Okay, no, I made sure. Make sure the door was locked. What did you... I don't know, they Did you didn't see see it? anything. I didn't what see did- anything out there. I mean... What the fuck is that? Sin embargo, fue un vídeo en particular que compartieron en su perfil el que resultó verdaderamente aterrador. Una noche, cuando Pete por alguna razón salió de casa y caminaba lentamente hacia el bosque, además de los habituales sonidos misteriosos, notó una criatura pequeña o agazapada, cuyos ojos brillantes lo encontraron inmediatamente en la oscuridad. Por supuesto, Pete huyó lo más rápido posible, pero ¿qué podía ser? ¿Qué se puede encontrar en los bosques que rodean su propiedad? Muchas personas que observan su perfil coinciden en que la simpática pareja se enfrenta a cambiapieles, criaturas que son famosas por hacer todo tipo de ruidos extraños, pero ¿es realmente posible? Personalmente siento que todo el asunto es un poco demasiado bueno para ser verdad y que en realidad estamos tratando con algo similar a ARG. Pero ¿cuál es tu opinión? Házmelo saber en los comentarios. Lo que sigue procede de Reddit. Su autora es una madre preocupada que un día, mirando la cámara de la habitación de su bebé, notó algo aterrador, algo que no debería estar ahí en absoluto. What the hell is this thing? Okay, there's Cameron. The fuck? The hell? There's nothing there. Solo podemos imaginar cómo se habrá sentido la joven madre al ver una cara misteriosa tan cerca de la cuna de su pequeño. Sin embargo, cuando entró en la habitación, no encontró nada sospechoso. Era como si lo que fuera solo pudiera verse en la vista previa. El siguiente vídeo procede de un hospital, y como sabemos, los hospitales se encuentran entre los lugares más embrujados del mundo. No importa si el hospital sigue en funcionamiento o lleva mucho tiempo abandonado, porque en ambos casos ha visto morir a muchas personas. Esas son las cosas que pasan aquí en CDT con Chesum. Me cago. Ándate a la mierda.
¿Pero qué es eso? Silla de ruedas autopropulsable, una atracción estándar de cualquier hospital. Sinceramente no tengo ni idea de lo que haría si viera algo así, pero algo me dice que preferiría buscar un médico en otro sitio. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este vídeo. Por favor, deja un like, comenta y comparte el vídeo para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También, si no quieres perderte ningún vídeo paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora, toca despedirse. Nos vemos en el próximo.